Clase 2. Resolución de problemas que involucran multiplicación. Objetivo de aprendizaje 3. Demostrar que comprenden la multiplicación de números naturales de 2 dígitos por números naturales de 2 dígitos. Indicaciones. Lee en forma comprensiva las siguientes indicaciones. Número 1. Observa el video de la clase 2 y resuelve las actividades sugeridas. 2. Luego, resuelve la evaluación formativa en la plataforma www.aprendolibre.cl. En la clase 2 de la semana del 22 al 26 de junio aprenderemos indicadores. Resuelven problemas matemáticos siguiendo estrategias de pasos. Y 2. Usan método árabe para resolver multiplicaciones. Problemas matemáticos. ¿Cómo resolver problemas matemáticos? Vamos a ver una serie de pasos que nos van a ayudar a poder resolver problemas matemáticos. Paso número 1. Lee el problema con mucha atención. Vuelve a leerlo para que no queden dudas. Si es necesario una tercera vez que lo leas, hazlo para que te quede claro y puedas entender bien qué te están preguntando. Número 2. Pregúntale al problema. ¿Qué ocurre? ¿Dónde ocurre? ¿Quiénes participan en el problema? ¿Qué me están preguntando? Número 3. Subraye las palabras y datos claves. Vamos a ver ahora el problema, vamos a leerlo y vamos a hacer los primeros 3 pasos. Nicole desea embaldosar una superficie que mide 15 metros de largo y 15 metros de ancho. ¿Qué desea saber Nicole al escribir 15 metros por 15 metros? ¿Cuánta superficie va a embaldosar? Vamos a releer para poder comprender de mejor manera el problema que tiene Nicole. Nicole desea embaldosar. Recuerden que embaldosar es ponerle baldosas o también conocidas como cerámicas a el piso o alguna pared que en este caso es de una superficie que mide 15 metros de largo y 15 metros de ancho. ¿Qué desea saber Nicole al escribir 15 metros por 15 metros? ¿Cuánta superficie va a embaldosar? Ahora vamos a ir al paso número 2, que dice pregúntale al problema. ¿Qué ocurre en este problema? Nicole desea embaldosar una superficie. ¿Dónde ocurre? No sabemos específicamente. Podría ser en su casa, en el colegio, en algún lugar donde participa con una comunidad, puede ser una pared o puede ser el suelo, no sabemos. ¿Quiénes participan en este problema? Por la información que nos entrega el problema, solo participa Nicole, ¿cierto? Finalmente, ¿qué me están preguntando? Y aquí es sumamente importante reconocer que hay 2 preguntas. ¿Qué desea saber Nicole al escribir 15 metros por 15 metros? ¿Y cuánta superficie va a embaldosar? Vamos a ver ahora, dice, subraye las palabras y datos claves. Por lo tanto, vamos a subrayar los datos claves, que en este caso son 15 metros de largo, 15 metros de ancho. Y también las preguntas, las 2. ¿Qué desea saber Nicole al escribir 15 metros por 15 metros? ¿Y cuánta superficie va a embaldosar? Vamos a ver los 3 pasos que vienen para poder resolver problemas matemáticos. 4. Identifique qué procedimientos debe realizar para poder encontrar la respuesta. 5. Verifique que el cálculo esté bien realizado. Y 6. Responde en forma completa. El paso 5 y 6 los vamos a ver cuando desarrollemos este problema. Sin embargo, vamos a pensar el paso número 4, donde dice identifique qué procedimientos debe realizar para poder encontrar la respuesta. Para poder identificar los procedimientos que debemos hacer para poder responder las 2 respuestas, vamos a ocupar lo que hemos aprendido en años anteriores. Y vamos a hacer una figura 2D que va a tener 15 metros de largo y 15 metros de ancho. Por lo tanto, como va a tener el mismo tamaño de largo que del ancho, vamos a decir que es un cuadrado. Este cuadrado vamos a calcular la superficie, es decir, todo lo que abarca este cuadrado, lo que está dentro de él. Por lo tanto, se le llama área. Vamos a calcular el área de la superficie de este cuadrado. Entonces,
vamos a ver que la primera pregunta no necesitamos hacer un desarrollo matemático porque ella nos está diciendo que ¿qué desea saber Nicole al escribir 15 metros por 15 metros? Pero la siguiente pregunta dice ¿cuánta superficie va a embaldosar? Y ahí sí tendremos que hacer un cálculo. Aquí tenemos nuevamente el problema con nuestras palabras subrayadas y vamos a ver el procedimiento. Recordemos que para calcular el área de una superficie debemos multiplicar el alto por el ancho, ¿ya? Y para obtener el resultado debemos multiplicar 15 metros por 15 metros y vamos a ocupar el método árabe. Como nuestra multiplicación es el número 15 por 15, vamos a hacer una tabla de 4 cuadraditos, es decir, de lado 2 y ancho 2. Vamos a dividir en las diagonales esta tabla y vamos a escribir sobre ella el número 15, es decir, en la parte superior escribimos el 1 y el 5 como corresponde y se ve en la figura, y al costado derecho vamos a escribir 15 hacia abajo. Por lo tanto vamos a realizar la multiplicación cruzada, es decir, el 1 por el 5, y recuerden que el resultado se va a escribir las unidades en el triángulo inferior y las decenas en el triángulo superior del cuadrante donde les toca esa respuesta. Entonces, 1 por 5 es 5. Ponemos el 5 en las unidades y el 0 en las decenas. Luego multiplicamos 1 por 1. Ponemos el 1 en las unidades y 0 en las decenas. Vamos al número de abajo, el 5. 5 por 5 es 25, por lo tanto ponemos 5 en las unidades y 2 en las decenas. Finalmente multiplicamos 5 por 1 y nos queda 5. Escribimos el 5 en las unidades y 0 en las decenas. Para tener la respuesta final a la multiplicación de 15 por 15, vamos a tener que sumar las diagonales. Vamos a partir desde la diagonal que se encuentra más abajo a la derecha. Y tenemos solamente que hay un 5, por lo tanto vamos a sumar 5 más nada y es 5. Luego vamos a sumar la diagonal que viene. 5 más 2 es 7, más 5 es 12. Vamos a poner el 2 y el 1 que corresponde a la decena lo vamos a poner como reserva para la siguiente diagonal. Vamos a sumar 1 más 0, 0, 1 más 0 es 1, más 1 es 2. Le agregamos el último 0 y eso nos va a dar 2. Finalmente, la última diagonal es 0 más nada, por lo tanto es 0. Entonces, nuestro resultado lo vamos a leer desde la izquierda hacia la derecha. Es decir, el número nos va a dar 225. Primero vamos a responder la pregunta número 1. Tenemos respuesta 1. Nicole desea saber la superficie total del lugar que quiere embaldosar. Esa es la respuesta a la primera pregunta que dice ¿qué desea saber Nicole al escribir 15 metros por 15 metros? Ella desea saber la superficie total del lugar que quiere embaldosar. Y la respuesta número 2 es a la pregunta ¿cuánta superficie va a embaldosar? Nicole va a embaldosar 225 metros cuadrados. Esto es súper importante porque la unidad de medida que estaba ocupando Nicole era metros, pero al multiplicar metros por metros obtenemos metros cuadrados. Pensemos en lo que hemos aprendido. Piensa y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Número 1. ¿Qué he aprendido? Soy consciente de mi pensamiento y aquí debo ser capaz de poder preguntarme ¿qué aprendí en esta clase? ¿Aprendí algo que ya conocía o que es nuevo para mí? Y voy desarrollando en mi mente las cosas que he aprendido durante una clase. Es súper importante hacerse este tipo de preguntas porque nos ayuda a aprender mucho mejor. Número 2. ¿Cómo lo he hecho? Identifico los pasos que doy. En nuestra clase vimos la resolución de problemas usando método árabe. Entonces voy a identificar los pasos
pasos que voy para poder resolver un problema, los pasos que voy para poder ocupar el método árabe para multiplicar. Número 3. ¿Qué me ha costado? Y evalúo la estrategia. Veo qué me ha costado más, qué me ha costado menos. ¿Me cuesta ocupar el método árabe o ya no me cuesta? ¿Prefiero ocupar el método árabe o el método tradicional? ¿Me hizo sentido los pasos que seguimos para poder resolver el problema? Número 4. ¿Cómo voy a usar lo aprendido? Planifico futuros proyectos. La intención de este paso número 4 es que ustedes creen alguna situación real de la vida diaria en que ustedes vayan a ocupar la multiplicación de números de 2 dígitos por números de 2 dígitos. Practica y evalúa tus aprendizajes. Número 1. Resuelve el control formativo número 6 en la plataforma www.aprendolibre.cl. Evaluación formativa. Les recuerdo que una evaluación formativa es una evaluación que no tiene una calificación formal en el libro de clases, sino que tiene una calificación para poder evidenciar el proceso de aprendizaje. Me interesa saber cómo van en el proceso del aprendizaje de la multiplicación de números de 2 dígitos por números de 2 dígitos, comprendiendo de que no es algo sencillo, pero que ya llevamos algunas semanas practicándolo para poder tener esta adquisición de conocimiento. Además, les recuerdo que es de suma importancia que se aprendan las tablas de multiplicar de memoria. Por eso, en la semana anterior estuvimos viendo estrategias para aprender las tablas. Entre más se aprendan las tablas, más fácil va a ser la multiplicación. Ingresa a la página Aprendo Libre, www.aprendolibre.cl. Recuerda que el usuario es tu RUN y tu clave son los primeros 4 dígitos del RUN. Finalmente, en la misma página www.aprendolibre.cl realiza el control 6 de matemática. A continuación te explico cómo ingresar dentro de la plataforma. Tú ingresas con tus datos a la plataforma y en la parte superior derecha va a aparecer tu nombre. Al lado de tu nombre va a haber un megáfono que está indicado con la flecha roja en este video. Ese megáfono al apretarlo va a llevarte a notificaciones. En las notificaciones vas a encontrar las evaluaciones que tengas pendientes. Les deseo mucho éxito, que les vaya muy bien. Cualquier consulta pueden escribir al mail cesca.matematica@gmail.com. Que esté muy bien.